Listo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimado profesor. En este video, el equipo número 5, conformado por Molina Ramírez, Luisa Miranda, Osoy Anario Gael, Páez Gutiérrez, Ángel Ibrahim, Ramírez Naomi y Torres Aguilar, Brian Joshua, abordaremos qué es el efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler es un fenómeno en el que se presenta un aparente cambio en la frecuencia de una onda y depende del desplazamiento tanto de un receptor como del elemento que emite el sonido. El nombre del fenómeno es en honor al físico Christian Andreas Doppler, quien fue un físico y matemático austriaco y es conocido por estudiar cómo cambian las propiedades del sonido en relación al movimiento del objeto. En su época no era posible medir las ondas mediante instrumentos ópticos, por lo tanto en 1842 decidió experimentar con el sonido, poniendo a varios trompetistas a tocar la misma nota, solo que algunos estáticos y otros en un tren en movimiento. De esta forma descubrió que el sonido percibido variaba entre los músicos, dependiendo de la posición de los músicos, planteando de esta manera su principio Doppler. Aplicaciones del efecto. El efecto Doppler no es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de ondas, pero los humanos solo podemos ver reflejado el efecto solo cuando se trata de ondas de sonido. Algunas de las aplicaciones son en la astronomía, que sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se acercan o alejan con respecto a la Tierra. También es utilizado como radar en las carreteras para determinar la velocidad de los vehículos a frecuencia constante. Una aplicación más es en la medicina, específicamente en la ecocardiografía. La técnica es empleada en la emisión y recepción de ultrasonidos. Los ultrasonidos se tratan de ondas de alta frecuencia que recogen señales del interior del cuerpo a través del elemento utilizado para su emisión. Es importante mencionar que hasta el momento no se presentan efectos negativos relacionados a la técnica. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Torres Aguilar, Brian Joshua. Gracias. Gracias. Un ejemplo de la vida cotidiana donde aparece el efecto Doppler es cuando un carro de bomberos pasa haciendo sonar su sirena por una calle. Tal como se acaba de escuchar, el sonido varía según se aleje o se acerque la fuente emisora, que en este caso es el carro de bomberos, al observador, que en este caso una persona en la calle. El efecto se debe a que cuando la fuente de sonido está acercándose al observador, este recibe más ondas por segundo, es decir, aumenta la frecuencia y el sonido se percibe más agudo. En cambio, cuando la fuente de sonido se aleja del observador, este percibe menos ondas por segundo y la frecuencia percibida es menor, haciendo que el sonido parezca más grave. Se puede presentar otros casos en donde se da el efecto, ya sea cuando el observador se mueve y la fuente de sonido permanece inmóvil, o cuando ambos se mueven. Retomando a esto, a continuación explicaremos a detalle cada uno de los casos en los que el efecto se puede presentar. Caso 1. Observamos que sucede cuando el foco emisor y observador están en reposo. Como ya se había mencionado, si el foco emisor de sonido y el observador se encuentran en reposo, no habrá efecto Doppler, ya que no hay ninguna variación en el sonido percibido. Por lo tanto, el emisor y el receptor deben estar en movimiento o bien alguno de los dos para que suceda tal fenómeno. Le cedo la palabra a mi compañera Ramírez Naomi. Gracias. Gracias. Ahora observemos qué sucede si el foco emisor está en movimiento y el observador también. Si tanto el foco emisor de ondas como el receptor está en movimiento, la frecuencia percibida aumentará cuando el observador y emisor disminuyen su distancia de separación y disminuirá siempre que aumentan la distancia de separación entre ellos. Por ejemplo, en esta imagen se observa que a medida que el coche azul se aproxima al coche rojo, la frecuencia de cualquier sonido entre este último aumentará para el primero. Cuando se presentan problemas de este tipo, se debe aplicar la siguiente expresión matemática, donde la frecuencia percibida por el observador es igual a la frecuencia del sonido producido por la fuente sonora por la velocidad del sonido en el medio más menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido en el medio
más menos la velocidad de la fuente de sonido. Otros datos que debemos de tener en cuenta son que tanto la frecuencia percibida por el observador y la frecuencia de la fuente de sonido se miden en Hz. La velocidad del sonido es igual a 340 metros sobre segundo siempre y cuando no se ve influida por la temperatura del ambiente, y la velocidad es medida en metros sobre segundos. Asimismo, debemos tomar en cuenta que se usa el signo positivo en el numerador si el receptor se acerca al emisor y en el denominador cuando el emisor se aleja del receptor, y el signo negativo en el numerador si el receptor se aleja del emisor y en el denominador si el emisor se acerca al receptor. Le cedo la palabra a mi compañera Luisa Miranda. Gracias. El tercer caso a analizar es cuando el foco emisor está en movimiento y el observador en reposo. Para mostrar cómo se obtiene la frecuencia que percibe el observador, primero es importante mencionar que la longitud de onda que mide el observador en reposo, es decir, la longitud de onda que se percibe, es menor que la longitud de onda real de la fuente emisora. Por lo tanto, la longitud de onda se acorta en una distancia BST, es decir, velocidad del observador por el periodo de la onda general de la fuente. Un ejemplo de este caso es la percepción del sonido de la sirena de una ambulancia que pasa cuando una persona se encuentra sentada en un parque. En problemas de este tipo, para poder calcular la longitud de onda observada, se debe emplear la siguiente expresión matemática, en donde la longitud de onda que mide el observador debe ser igual a la longitud de onda real de la fuente menos la multiplicación de la velocidad de la fuente del sonido por el periodo de la onda que genera la fuente. Dado que la longitud de onda real del sonido que emite la fuente está relacionada con... Deberemos emplear esta fórmula para determinar la longitud real de la fuente, donde la longitud de onda real de la fuente va a ser igual a la velocidad del sonido en el medio entre la frecuencia real del sonido emitido. Asimismo, también debemos considerar la siguiente ecuación para calcular la longitud de onda que mide el observador, puesto que esta se relaciona con la frecuencia percibida por este, donde la longitud de onda que mide el observador va a ser igual a la velocidad del sonido en el medio entre la frecuencia real del sonido emitido. Mediante la combinación de estas tres últimas expresiones matemáticas, y ya que conocemos la frecuencia percibida por el observador en función de la frecuencia real del sonido emitido, la velocidad del sonido en el medio y la velocidad de la fuente sonora, podemos reemplazar las incógnitas de la ecuación de la siguiente manera, en donde B, que es la velocidad del sonido en el medio entre la frecuencia del sonido emitido, va a ser igual a la velocidad del sonido en el medio entre la frecuencia real del sonido emitido. Y esto igual a la velocidad de la fuente del sonido, que va a ser igual al periodo de la onda que genera la fuente. Siempre tomando en cuenta que T va a ser igual a 1 sobre F. No obstante, vamos a tomar también en cuenta las siguientes dos ecuaciones en caso de que suceda alguna de las siguientes situaciones. La primera indica que la frecuencia se incrementa cuando la fuente del sonido se mueve hacia el observador, mientras que la segunda se utiliza cuando la fuente del sonido se aleja y el observador permanece en reposo. La diferencia con la anterior radica en que el signo de BS se invierte, volviéndose positivo, y la frecuencia percibida es menor. Para finalizar, podremos analizar un cuarto caso, en donde el foco emisor está en reposo y el observador en movimiento. Cuando el foco emisor de ondas está en reposo, la frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxime al foco y disminuirá cuando éste se aleje. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos observar que a medida que el niño se acerca al timbre, la frecuencia percibida será cada vez mayor. Cuando se presentan problemas de este tipo, debemos aplicar la siguiente ecuación matemática, en donde la frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la frecuencia del sonido producido por la fuente sonora, esto multiplicado por la velocidad del sonido en el medio, más menos la velocidad del receptor, dividida entre la velocidad del sonido en el medio.
En este caso vamos a utilizar el signo positivo, siempre que el receptor se acerca al emisor, y en caso contrario el signo negativo, es decir, cuando el receptor se aleje del emisor. Para finalizar nuestra presentación, propondremos la resolución del problema del efecto Doppler, esto con el fin de poner en práctica lo que hemos aprendido. Le cedo la palabra a mi compañera Naomi. Gracias. El problema del efecto Doppler plantea lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia que percibe una persona que viaja a 30 km por hora hacia la sirena de una fábrica cuya frecuencia es de 2000 Hz si la temperatura del aire es de 10 grados centígrados? Lo primero que debemos hacer es analizar los datos que nos han sido dados. Por ejemplo, la frecuencia percibida por el observador es lo que debemos calcular. La frecuencia del sonido producido por la fuente sonora es igual a 2000 Hz. La velocidad del observador es igual a 30 km por hora. La velocidad de la fuente de sonido es igual a 0 metros sobre segundos. Y la velocidad del sonido va a depender de la temperatura del aire. Y como el receptor se acerca a la fuente, el signo del numerador será positivo. Como siguiente paso, lo que debemos hacer es convertir la velocidad del observador que nos fue dada de 30 km por hora a metros sobre segundos, lo que nos va a dar un resultado de 8.33 metros sobre segundos. Después, debemos calcular la velocidad del sonido que fue influenciada por la temperatura del aire. Para esto hay que emplear la siguiente ecuación. Velocidad del sonido es igual a 331 más 0.6 por T, donde T nos fue dada como 10 grados centígrados. Después se realiza la siguiente, se sustituyen los datos y nos da la siguiente ecuación. Velocidad del sonido es igual a 331 más 0.6 por 10, lo que nos da un resultado de 337 metros sobre segundos. Y por último, para determinar la frecuencia que percibirá el receptor, debemos emplear la siguiente expresión. Ahora, lo que debemos hacer es, debemos sustituir los datos anteriormente obtenidos en la ecuación anteriormente dada, lo que nos da la frecuencia percibida por el observador es igual a la frecuencia del sonido producido por la fuente sonora, lo que nos da un resultado de 2000 Hz por 337 metros sobre segundos, que es la velocidad del sonido en el medio, más 8.33 metros sobre segundos, que es la velocidad del observador, sobre la velocidad del sonido en el medio, que es 337 metros sobre segundos, lo que nos da un resultado de 2049.44 Hz. Por lo tanto, la frecuencia percibida por el receptor es de 2049.44 Hz. Les doy la palabra a mi compañero Joshua. Gracias. A continuación mostraremos nuestras fuentes de consulta. Bien, finalmente concluimos que el efecto Doppler es un fenómeno que se aplica a la cotidianidad. Por su atención, muchas gracias y que tenga un bonito día, profesor.